Hola, buenos días. Nuevamente es un placer poder compartirles una palabra de aliento y de fortaleza. El tema que hoy les quiero compartir es muy interesante porque en estos días nuevamente menciono pues la inconveniencia y todos los problemas que se generan, se suscitan por estar prácticamente um, pues en casa. Sí hacemos actividades, pero con muchas limitaciones, con mucho cuidado. Los riesgos son enormes. Y en medio de todo eso, nuestra capacidad de discernir se va limitando, nos vamos desanimando, nos vamos desesperando y nuestra esperanza pues se debilita cada día más. Y es por eso que desde hace unos días comencé a estudiar un libro que es muy emocionante y es algo de, todo el mundo conoce el tema principal, pero lo extraordinario de este libro es la secuencia que lleva, la introducción, el antecedente, la oración, la acción que se tuvo que tomar y el resultado. Y es muy interesante que pues nosotros nos quejamos de la forma en que estamos limitados en movimiento, en acción, en trabajo, en fin, todos los inconvenientes que hay ahorita. Pero les quiero platicar de este personaje bíblico nuevamente para que vean ustedes realmente y hagan una comparación de qué estamos haciendo al estar prácticamente en casa nada más. Voy a hacer una comparación con este personaje, porque es extraordinaria la forma en que él irrumpe en el mundo de hace 2750 años prácticamente. Y es interesante saber la relación que tenía este personaje con Dios. Para muchos historiadores este personaje era un desobediente, era alguien no digno de confianza, pero a mí me ha llamado la atención desde hace años este personaje, la relación que tenía y el conocimiento que él tenía de Dios, el temor que tenía, era extraordinario, pero el conocimiento que él tenía de Dios, van a ver ustedes cómo se demuestra. En un sentido de razonamiento humano podemos decir que este personaje tenía toda la razón y que probablemente Dios estaba equivocado, pero hay un detalle muy importante que no debemos pasar por alto. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Tú puedes razonar intelectual, teológica, académicamente, y te das toda la razón, pero hay un detalle. Tus razones no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. El personaje que les quiero platicar este día es el profeta Jonás, quien vivió prácticamente poco más de 700 años antes de Cristo.
en la región cercana a lo que es Galilea. Y cierto día Jehová le da una orden, que vaya a predicar a Nínive. Y Nínive, del lugar de donde Jonás estaba, pues son 700, 800 kilómetros. Jonás, para esto, él odiaba a ese pueblo de Nínive y no quiso ir a predicar. Y él razonó intelectualmente. Y en el capítulo primero vemos el antecedente de todo lo que sucedió. Jonás, en lugar de obedecer a Dios, se fue a un lado opuesto y quiso huir. Y en el trayecto resulta de que el barco en que él se fue, pues el mar embravecido, era inminente la destrucción del barco y la muerte de todos los marineros. Así que discernieron de quién era el culpable y resulta que Jonás aceptó que pues él era, ¿verdad? Porque él había desobedecido a Dios y trataba de huir. Así que acepta que lo lancen al mar. Un detalle muy importante para que se den cuenta quién era Jonás. Él en ningún momento niega quién es. Por el contrario, él dice que es hebreo y que es temeroso de Dios. Pues aún así lo echan al mar. Observen este detalle, cómo tal parece que Dios, cuando quiere capacitar a una persona extraordinariamente bien, no lo manda a un posgrado, o un MBA o una gran universidad. En este caso, mandó un gran pez que se tragara a Jonás. Por si ustedes están renegando del encierro en que están, de que no pueden salir o que con muchas limitaciones, pónganse a pensar a dónde fue a dar a Jonás. En el vientre de un gran pez, una ballena, supongo. Y resulta que ahí estuvo 3 días, dice la Biblia. En el capítulo 2, yo les sugiero, les encarezco que lean el libro de Jonás, pero que lo lean con discernimiento y revelación, para que observen primero la oración que hizo Jonás. Una oración tan sublime y sincera. Tomen en cuenta que él estaba en el vientre del pez todavía, en el fondo de la mar. Se dice que esas ballenas pueden sumergirse hasta 1500 metros. Imagínense, violando todas las leyes físicas que se conocen. ¿Cómo es posible, verdad? Bueno, actualmente hay submarinos pequeños que pueden irse a 4, 5, 10.000 metros. Pero esta ballena, ¿a qué profundidad fue? Porque si leen ustedes la oración que hizo, él se sentía en el fondo del abismo. Y ahí fue donde él reconoció, como la palabra en otros libros dice, ¿a dónde puedo huir yo de ti? Si subo al cielo, a las nubes, ahí estás tú. Si bajo al fondo del abismo, ahí estás. ¿A dónde puedes huir? No hay lugar. Así que Jonás reconoce su pecado, se arrepiente. Pero hay otro detalle interesante de este profeta. Él tenía la seguridad de que un día iba a estar en el templo de Dios. Así que él acepta su error, su pecado, y Dios
en su misericordia, ordena al pez que saque a Jonás a la playa. Después, Jonás entiende la orden que le dio Jehová y va y predica. Para que ustedes se den una idea, ¿qué era Nínive? ¿Por qué Dios pensaba destruirla? Bueno, los historiadores dicen que era una ciudad sanguinaria y cruel. Se dedicaban a la rapiña, estaban llenos de violencia, de sangre. Destruían, mataban, robaban. Por eso Dios pensó destruirla. Pero este libro, más que se trate de una aventura en el mar, de una orden de destrucción o de misericordia, se trata de un detalle importante, de una característica de Dios. Dios tiene misericordia. Antes de ejecutar sus juicios, te da una oportunidad. Te dice, arrepiéntete. Así que Jonás empieza a compartir su mensaje. Un mensaje claro, sencillo, preciso y directo. ¿Cuál fue? Arrepiéntanse, porque en 40 días esta ciudad será destruida. Ese era el mensaje. Con algo más, la idea de que podían salvarse. Fue tan fuerte su mensaje, tan convincente, que aún el mismo rey reconoció su pecado. Fíjense cómo desde entonces hay un detalle, que en muchas predicaciones ya casi no se habla de eso, pero es este. El primer paso para llegar a la salvación es arrepentirse. El mismo rey ordenó, arrepiéntanse de la rapiña que hay en sus corazones y en sus manos. ¿Qué les estaba diciendo? Que él mismo reconocía que eran un pueblo sanguinario y cruel, unos depredadores de todos sus alrededores. Eran terribles, por eso Dios pensó destruirlos. Al cabo de los días, durante 40 días que predicó Jonás en esa gran ciudad, unos dicen, la Biblia dice que habla de 120,000 gentes, probablemente eran los adultos, y las mujeres, y los niños. Se dice que podía tener 500,000 de gentes, imagínense. Y es así que en este capítulo 3, el rey ordena que se arrepienta. Fíjense el primer paso. Es extraordinario que en nuestros días ese es el primer paso que debemos de dar. No empezar a pedirle a Dios prosperidad y salud y bienestar y una casa más grande. Primero arrepiéntete y después conoce a Dios y conoce el propósito para el cual estás aquí. Jonás tenía un propósito por el cual estaba ahí. Sin embargo, desobedeció una orden. Los teólogos pueden decir, Jonás tenía razón. Sí, sí tenía razón. Es cierto. Pero la voluntad de Dios no es para cuestionarse. Lo podemos entender, lo podemos aceptar. Muchos académicos e intelectuales se ponen a razonar la voluntad de Dios. ¿Quiénes somos para razonar la voluntad de Dios? ¿Quién era Jonás para contender y razonar que Dios estaba equivocado, pues aquel pueblo era un pueblo infame, criminal, sanguinario? Sí es cierto, pero esa no era la voluntad de Dios. Cuando tú reconoces que el rey tiene el poder, ¿qué hacemos?
Y es así que ya vamos en el capítulo 3 de Jonás. Pero ahí no acaba todo. El capítulo 4, todavía Jonás se fue a un monte, a una sombra muy agradable, para ver si Dios destruía Nínive. Nínive parece ser que significa ciudad de los dioses. Era un pueblo idólatra pagano. En cambio, Jonás parece ser que significa paloma. Imagínense. Y ahí se sentó Jonás a esperar la destrucción de Nínive. Resulta que Dios no la destruyó porque vio el arrepentimiento del pueblo de la ciudad de Nínive. Y Jonás, en aquella sombra tan agradable que estaba, se empezó a enojar. Pero eso no fue todo. De la noche a la mañana, la sombra que tenía, la Biblia dice que era una calabacera. Estaba muy a gusto y de repente la calabacera se secó. Y viene un viento terrible. Y entonces Jehová se presenta con él. ¿Por qué? Porque Jonás deseaba morirse mejor, después de ver que no destruyeron Nínive, después de estar sufriendo qué incomodidad, él quería morirse. Y resulta que Dios se le presenta y le dice, tú que no trabajaste en esa sombra, estás renegando y te quieres morir. Y en esta ciudad donde hay tantas gentes, miles de gentes, al arrepentirse no debo tener yo compasión de ellos. Quiero hacer mención a la secuencia que sigue el libro de Jonás. Porque 700 años, 750 años después, nuestro Señor Jesucristo hizo mención al profeta Jonás. Él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre 3 días en la tumba. Si tú ves la secuencia del libro de Jonás, yo quiero decirte que es extraordinario, porque lo que a él le sucedió en estos 4 capítulos es muy probable que a muchos de ustedes les suceda. A mí me sucedió. Puedo decir que en el capítulo primero yo conocía a Dios, pero en el segundo capítulo, digamos de los 30 años, también huí, así como Jonás. Seguía yo siendo un creyente, pero así como Jonás iba en el barco, en el mar, así iba yo, sin rumbo. Hasta que un día, como Dios le dijo a cierto personaje, ven y entremos a cuentas. Haz de cuenta que Jonás, cuando hizo su oración, Jehová dijo, está bien, vamos a aclarar. Así me lo dijo a mí. En el tercer capítulo, te puedo decir que viene el arrepentimiento y viene la lucha contra la carnalidad dentro de nuestro ser. Y así como el pueblo de Nínive durante 40 días luchó para arrepentirse de toda su crueldad, también a mí me pasó muchas luchas para poderse arrepentir y dejar el pecado. Es terrible, es una lucha constante. Y muchas veces piensas que ya estás muy bien y de repente te secan la calabacera y empiezas a renegar. Y entonces Dios te dice, si yo estoy contigo,
¿Qué más necesitas? ¿Por qué digo esto? Porque la bendición de Dios en tu vida es la que te prospera. Cristo, lo primero que dijo cuando comenzó su ministerio es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Yo te digo lo mismo hoy. También Jonás, hace 2750 años, le dijo al pueblo de Nínive, arrepiéntete. Y hace casi veintitantos años, a mí también me dijeron, arrepiéntete. Es el primer paso. Porque si tú piensas que puedes llegar al cielo con todos tus pecados, no es así. Ahorita estamos viviendo el tiempo de gracia. Ahorita estamos viviendo en esos 40 días de la predicación de Jonás en Nínive. 40 días de gracia que les dio Jehová para que se arrepintieran. Ahorita estamos viviendo todavía esos 40 días de gracia que Dios nos da para arrepentirnos. Si ya te arrepentiste, comienza a dar fruto. Reconoce que tus razonamientos no son los razonamientos de Dios. Dios es todopoderoso. Su autoridad no se cuestiona. Quizá en el siguiente capítulo, si Dios me concede su gracia, podré compartirles sobre lo que es la autoridad de Dios, el por qué el pecado de Satanás fue ese. Yo quiero decirles hoy que así como el pueblo de Nínive se arrepintió, aprovechen tanto tiempo que tenemos en casa, acerquémonos al trono de la gracia, conozcamos a nuestro Dios mediante su palabra y su revelación, para poder reconocer que por muy buenos que aparentemos ser ante la sociedad o en la familia, no es así. Por cuanto todos hemos pecado, necesitamos el perdón de Dios. Y ese perdón está disponible hoy para que nos acerquemos al trono de la gracia con corazón sincero, humillados ante el trono sublime de Dios. Espero que este mensaje te haga reflexionar. Espero que fortalezca tu fe. Espero que tu esperanza se fortalezca, porque la desesperanza está empezando a llegar al pueblo de Dios. Fortalece tu fe, acércate a su palabra y conócelo cada día más. El conocimiento y el temor de Dios es el principio de toda sabiduría, de toda inteligencia, de toda paz, de gozo y contentamiento. Quiero decirte que te arrepientas. Dios les bendiga.